Hola, soy María Bustos de Más Allá de la Estirilla y te doy la bienvenida al Balcón del Yoga, desde el que te invito a sumarte al mundo del yoga para descubrir una práctica transformadora que va mucho más allá de lo físico. Y aunque es mucho más que el físico, establecemos el primer contacto con el yoga a través del cuerpo. Y hoy tenemos aquí la presencia de una mujer que sabe un montón del cuerpo, de anatomía y de yoga, y es Julia Jatta. Hola Julia, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Hola María, muchas gracias por invitarme a tu balcón. Qué guay, gracias Julia. Bueno, pues Julia es profesora de yoga desde hace más de 10 años, es terapeuta de masaje Rolfing, que tiene mucho que ver con las fascias, y además ofrece en su proyecto online formación específica sobre anatomía para yoga, sobre yoga y lesiones, sobre anatomía de la respiración, sobre fascias y yoga, y explicas temas que son complejos de una manera sencilla, clara y amena. Y hay algo que haces, Julia, que me encanta, que es que ofreces una visión holística de la persona. Porque al final somos como un sistema de sistemas y estamos acostumbrados a que nos expliquen, por un lado, los músculos, por otro lado, los huesos, por otro lado, las emociones, los pensamientos. Y tú enseñas la anatomía como una pieza más de este puzzle complejo que somos las personas, en el que todas las piezas tienen sentido y todas se interrelacionan, ¿verdad? Es que eso me encanta, esa visión me gusta un montón. Ay, me encanta, lo has explicado súper bien y me encanta que lo recibas así porque esto es mi intención, mi propósito. Realmente es todo. Somos personas, somos complejas, nuestro cuerpo es una parte, pero está íntimamente vinculado con el resto, no lo podemos separar. Así que sí. Qué guay. Pues con Julia vamos a hablar hoy sobre empezar a escuchar el cuerpo. Es como, wow, una aventura. Pero antes de hablar de esto, Julia, me gustaría que nos aclararas un concepto que solemos tener un poquito confundido, que es el concepto de salud. Porque entendemos por salud como que no me duele nada, pero exactamente no es eso, ¿verdad? La salud. No, la salud creo que bienestar es otra palabra. Bienestar no tiene que ver con que no te duela nada. De hecho, últimamente mi reflexión sobre ese tema es que no es la ausencia de dolor, sino saber manejar nuestro dolor de forma amorosa. Esa es la definición que te daría ahora mismo. Wow, qué interesante. Sí. Además, en estos momentos, ¿no? Que están pasando tantas cosas. Exacto, es lo que he aprendido justo en ese Sí, tiempo. sí, sí, sí. Sí. Qué interesante. Y sobre el tema que decíamos al principio, sobre empezar a escuchar el cuerpo, eh, cuando empezamos a practicar yoga, para muchas personas quizá es la primera vez en su vida que empiezan a prestar atención al cuerpo y es en ese momento cuando empiezan a notar ciertos músculos que no sabían ni que existían, empiezan a escuchar ruiditos que no conocían y es como que se abre un mundo por descubrir, ¿verdad? Sí, sí, me encanta que uses la palabra aventura, ¿no? Que lo asocies con la palabra aventura, porque al menos para mí ha sido toda una aventura aprender a escuchar mi cuerpo y familiarizarme con él y transformarme en el aliado de mi cuerpo en vez que la persona que me peleo con mi cuerpo, que es mi punto de partida fue más ese. Sí, sí, súper interesante esto, porque muchas veces hacemos esa lucha, ¿no? Como esto me tiene que salir, esto sí es más luchar que trabajar a favor para entender y comprender y conseguir la mejor opción para el cuerpo. Sí, correcto. Y creo que es un poco un condicionamiento cultural, un poco la medicina y un poco el mensaje que nos viene culturalmente, al menos el mensaje que yo he recibido y que he ido transformando a lo largo de esos años es el que mi cuerpo es imperfecto, que mi cuerpo es traicionero, que sí, que no puedo fiarme de mi cuerpo, que en cualquier momento mi cuerpo puede desarrollar una patología y no sé, destrozar mis planes de vida o cosas de ese tipo. Y entonces la relación con mi cuerpo al principio era de mucha desconfianza y miedo hacia él. Y poco a poco pues se ha ido transformando en entender que en realidad mi cuerpo es mi mejor aliado, es mi maestro, es mi amigo. Cuando lo escucho me da unos mensajes increíbles, ¿no? Como que es una guía, ¿no? Pero al principio no, al principio era el enemigo y yo tenía que dominarlo.
y esto pues, pues causa mucho sufrimiento. Un montón, porque además es esa sensación o ese sentimiento de que el cuerpo está separado, pero somos la misma persona. Para mí fue importante el momento en que hice un clic y entendí que mi cuerpo es mi casa y que es mi responsabilidad cuidarlo. Entonces, por lo que decías un poquito ahora, para poder cuidarlo de la mejor manera, tenemos que aprender a entenderlo y a escuchar esos mensajes, porque nos dice mensajes el cuerpo, pero claro, no entendemos al principio, cuando nunca nos hemos parado a observarlo y a escucharlo, no sabemos qué es lo que nos está diciendo. Sí, es correcto. Y me gusta esa palabra de responsabilidad, ¿no? Es nuestra responsabilidad porque es nuestra casa, no podemos delegársela a otros. Y un poco el modelo que tenemos de salud es como, mira, te lo delego, arréglame y devuélveme mi cuerpo porque tengo cosas que hacer, ¿no? Y no es, no funciona. No, así no tiene sentido. Claro, como una cosa separada y que no me pertenece, no, porque es eso, mi casa. Mm. Sí, sí. Sí, cuanto más cuido mi casa, más puedo disfrutar de mi vida y, no sé, y recibir como la guía del universo. Un poco, yo siento que el cuerpo es un poco como un radar, ¿no? Es tan sensible que recibe muchísimos mensajes. Y cuando lo cuidamos y aprendemos a cómo funciona su lenguaje, pues esto es como un radar que recibe mensajes y nos dice, por aquí, por ahí no. Y sí, y es un aliado. Y por ejemplo, Julia, cuando hablamos de yoga, eh, claro, el yoga no tiene que doler, por eso tenemos que estar muy atentos a los mensajes del cuerpo para entender qué sensaciones estamos teniendo, porque en el yoga puede haber resistencias, puede haber incomodidad, pero no tiene que haber dolor, ¿verdad? No, no, claro que no. De hecho, el dolor es un mensaje claro del cuerpo de que tienes que parar, o sea, ¿qué estás haciendo? Pero de nuevo, yo creo que un poco la educación que hemos recibido es de reprimir nuestras sensaciones, tanto emocionales como físicas, ¿vale? Y entonces, tanto el dolor físico como el emocional se procesan en las mismas áreas del cerebro y nosotros hasta desde pequeños las emociones que nos permiten expresar es alegría, entusiasmo y el resto es como, bueno, no. Y entonces crecemos reprimiendo todas las cosas incómodas, Ujú. tanto emocionales como físicas. Y cuando experimentamos incomodidad física en la práctica, pues ¿qué hacemos? La ignoramos porque es lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida. Y ahí es cuando realmente peleamos contra el cuerpo y va a ganar el cuerpo siempre porque no lo podemos dominar de esa manera que pensamos que es posible. Y además también es como afinar la percepción porque tenemos que saber diferenciar entre resistencia, que es algo que no me gusta hacer, incomodidad, que también es como que, uy, quiero salir de aquí, y dolor, porque en el dolor es donde puede haber lesiones, claro, y ahí tenemos que estar muy atentos a esa diferencia. Claro, y además el dolor nos enseña cómo cuidarnos en la práctica, porque nos dice, por aquí no. Y entonces tenemos que buscar la vía que sí que nos permite, ¿no? Y cuando utilizamos el dolor, por ejemplo, como maestro, como aliado, como amigo, pues ese mismo dolor nos explica cómo tenemos que practicar para respetarnos. Y entonces a partir de ese respeto, viene el cuidado de nosotros mismos, el cuerpo, hasta el poder disfrutar de la práctica, del cuerpo, de la vida, etcétera. Importante, Sí, sí, importante. sí. Sí. Qué interesante, Julia. Y luego hay un concepto que también me parece que es muy interesante, que es el de la conciencia corporal. ¿Nos explicas un poquito qué es la conciencia corporal? Bueno, ahora la definición más última que he escuchado sobre conciencia corporal es que se puede equiparar a un sexto sentido. Hay quien ya lo está llamando esto, me encanta. Entonces, la conciencia corporal es nuestra percepción del cuerpo en el espacio. Esa es la definición más básica. Y esta percepción viene de del sistema nervioso, de la inervación de nuestras fascias, que nos dice esto, cómo tenemos el cuerpo ubicado en el espacio. Y cuanto más sutil nuestra capacidad de escucha, más grande se vuelve nuestra conciencia corporal.
Y, y sexto sentido, porque cuando sabes realmente escuchar tu cuerpo, te dice, estás en peligro. Tú cuando vas por la calle en una ciudad como Barcelona, donde en ciertas situaciones es muy fácil que te roben o que te atraquen, pues este sexto sentido es el que te dice, cruza la calle, gira por aquí, ¿vale? Y esto parte del cuerpo, no es una cosa racional, es instintiva y lo percibimos en el cuerpo. Y cuanto más podemos escuchar a nuestro cuerpo, cuanto más nos puede guiar en todo tipo de situaciones, no solo peligrosas, sino al contrario, en plan, esto se siente bien, tira por ahí, porque algo bueno tiene que venir de esto, ¿no? Y, en fin, sí, yo creo que es como mágico. Sí, y en el concepto de una clase de yoga, por ejemplo, lo que hablábamos, cuando una persona empieza a practicar yoga, que no está acostumbrado a sentir su cuerpo y no tiene esta habilidad de sentir el cuerpo en el espacio todavía muy trabajada, ¿cómo los profes podemos incitar o despertar esa curiosidad para que pongan la atención y empiecen a desarrollar? Porque yo creo, por ejemplo, algo importante es para mí, por ejemplo, que durante muchos años fui bailarina profesional, trabajar con el espejo yo estaba como un poco obsesionada con el espejo y cuando teníamos que hacer los ensayos en el escenario sin el espejo estaba perdida, pero luego el cuerpo necesita un tiempo, pero lo aprende. Entonces es súper importante cómo trabajar sin esa referencia externa, sino que seas tú que aprendas a tomar tu propia referencia de tu cuerpo en el espacio y ahí aprendes muchísimo. Wow, es una metáfora para la vida esto, ¿eh? Porque al final también, afinar la escucha interna nos ayuda a que seamos nuestra propia referencia, ¿sabes? En vez de depender todo el rato ¿cómo se dice?, de la confirmación por parte de otros que lo hemos hecho bien. Y supongo eso es lo que ocurre en clase de yoga. Los alumnos al principio quieren saber que lo han hecho bien y nos miran a nosotros. Y nosotros, nuestro trabajo es de ayudarles a entender qué es lo que le dice su cuerpo. Es decir, entonces a mí, por ejemplo, me gusta para alimentar su curiosidad, ser curiosa con ellos. Es decir, ¿y cómo te has sentido? Explícame más en detalle esta sensación, ¿vale? Y entonces ahí es interesante porque muchas personas no tienen lenguaje para verbalizar lo que perciben con el cuerpo. Ujú. Y me gusta darle absoluta libertad para usar cualquier tipo de expresión, muchas veces son gestos o sonidos, que se sientan libres de expresar lo que han sentido de la manera que, que mejor lo describe. Que no intenten utilizar solo lenguaje técnico. Entonces yo ahí escucho y a través de la escucha entiendo ellos cómo es su percepción interna e intento guiarles a partir de este feedback. Y creo que la base es lo que tú dices, la curiosidad, realmente curiosidad por parte del profesor hacia el alumno, para que el alumno también empiece a decir, sí, a tener curiosidad hacia su propio cuerpo, porque es algo que seguramente no le ha prestado mucha atención hasta llegar a clase de yoga. Sí, 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 qué interesante. Y es que es esa parte luego, esa relación que se establece, ese diálogo que se establece entre profe y alumno, en el que los dos se están retroalimentando y están aprendiendo uno de otro, y es eso, como profesora le das las claves para que vaya investigando y el alumno pues está aprendiendo a descifrar esos mensajes, que al final es algo básico para empezar a conocer su cuerpo y así poder cuidarlo de la mejor manera posible. Porque si Sí. no es eso, que estás forzando cuando tu cuerpo te está diciendo por ahí no, y tú sí, sí, que tiene que ser. Y porque no estás con el oído puesto hacia donde tiene que fluir de una manera más natural y sin dolor. Mm. Sí, es así. Entonces la relación entre alumno y profesor es una relación de colaboración, es colaborativa y, y es nutritiva por los dos bandos, ¿no? Tanto el profesor aprende de cada alumno y el alumno pues esto también aprende del profesor, es como se retroalimenta la relación, es importante que sea una relación de cooperativa. Y también es como el desarrollo de esa conciencia corporal y de esa inteligencia corporal también, porque estamos acostumbrados a valorar mucho la inteligencia racional, analítica, matemática, pero la inteligencia corporal no la valoramos mucho.
Y yo hay veces que en clase digo a los alumnos, si yo os hablo, por ejemplo, de Leo Messi, igual no sabemos si es muy listo o muy inteligente a nivel analítico o matemático, pero sí que sabemos que a nivel corporal tiene inteligencia brutal porque sabe lo que tiene que hacer con su cuerpo. Y no es que con el yoga vayamos a acabar siendo como Leo Messi, pero vamos a poder afinar mucho la percepción y conocer nuestro cuerpo y saber hacer muchas más cosas y situarnos en el espacio de manera mucho más fina la percepción, ¿verdad? Claro, sí, porque cuando aumentas la percepción corporal, la propiocepción, también aumentas tu coordinación motora. Eso es como retroalimenta tu coordinación motora, la mejora, refinas tu capacidad de realizar ciertos movimientos complejos o variados. Y esto se siente bien. Cuando amplías tu posibilidad de movimiento, es como, ¡hala! No sabía que podía hacer esto, qué guay, ¿no? Es como que te da placer, te da bienestar, sí. Es fantástico. Sí, porque notas que vas construyendo, al principio no sabes ni mantener el equilibrio, luego ya eres capaz de añadir un movimiento más, profundizar la respiración. Cuando vas poniendo más piezas en esa base, pues es como, wow, estoy entendiendo más mi cuerpo y estoy avanzando hacia ese conocimiento, ¿no? Sí, 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 da una sensación de logro personal. Qué guay. Pues muchísimas gracias, Julia. Ha sido súper interesante hablar contigo y que compartieras tus conocimientos. Y para las personas que están escuchando, si quieres seguir investigando más sobre anatomía contigo, ¿cómo tienen que hacer para encontrarte? Bueno, primero decirte gracias por invitarme y también por tus preguntas. Son muy buenas preguntas, me han Qué guay. encantado. Sí. Y a ver dónde me pueden encontrar en mi página web, juliatata.com, en Instagram, @datajulia. Y si quieren aprender conmigo ahora mismo, tengo un ebook gratis de anatomía y yoga y que va junto con un mini curso de anatomía para yoga. Y esto, al que le interese, que se apunte. Y tus píldoras, que son famosas, tus píldoras de anatomía. Sí. También, sí, en las redes, como en YouTube y en las redes comparto muchas píldoras. Y en el mini curso de anatomía las he organizado un poco como un curso por temáticas, porque algunos me han pedido ponerlas todas juntas y estoy empezando ese proceso. Muy bien, Julia. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por explicar temas tan complejos de esa manera tan sencilla que haces. Y un besito y nos vemos pronto, Julia. Y a ti, Muchas gracias. gracias. Y a ti que estás al otro lado escuchando, muchas gracias por estar aquí y también te espero en el próximo Balcón del Yoga. Chao.